Estábamos hablando de que en el Génesis Dios nos dejó la revelación, las escrituras, el conocimiento infalible y verdadero, que son las bases suficientes. Ese fue nuestro tema del jueves pasado. Bases verdaderas y suficientes. Primero, en esas bases verdaderas y suficientes tenemos la revelación del Dios verdadero, del único Dios verdadero con todos sus atributos. No un Dios fabricado por la mente humana, no, un Dios verdadero como debe ser el único Dios verdadero. Y hablábamos también la vez pasada de que ese Dios es un Dios triuno. Es un Dios que no necesitó ni siquiera de crear el universo o crear personas para poder amarlas, porque en la eternidad ya Él amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, es decir, en la Trinidad se amaban eternamente. Así que Él no creó el hombre ni ninguna cosa por necesidad, ni siquiera la necesidad de amar o de compañerismo, porque Él ya tenía el compañerismo en la eternidad, el compañerismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la triunidad de Dios o la Trinidad. Y esa base suficiente y verdadera la tenemos ahí en el Génesis también. La vez pasada veíamos unos textos fundamentales y claves acerca de esto. En esta ocasión vamos a continuar hablando de la única base verdadera. Permítanme, me ubico acá donde necesito. A ver, aquí. La única base para que todo tenga sentido, todo tenga significado real. Ahí la tenemos también en el Génesis. El significado real de las cosas. A ver, ese es un aspecto importante para el hombre moderno. Este filósofo Sartre planteó este problema de forma correcta cuando dijo que el problema real de la filosofía comenzaba por el hecho de que hay algo ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Hay una mesa, hay un computador, hay un animal o un caballo, una vaca, hay agua, etc. Hay cualquier cosa. El problema no es cómo le queremos llamar a esas cosas. El problema es que hay algo ahí. ¿Qué es ese algo que está ahí? Según la filosofía moderna y la ciencia moderna, es cierto que hay algo ahí, solo que no saben qué es, ni saben por qué está ahí. Y estos dos problemas, el qué es y el por qué está ahí, y por qué tiene su forma, la forma que tiene, todos esos problemas quedan resueltos en la revelación que Dios nos dio en el libro del Génesis. Hermanos, tenemos un libro maravilloso, un libro divino, un libro glorioso, excelso en nuestras manos. Y cuán poco lo valoramos muchas veces, ¿no? Muchos filósofos han puesto en duda si las cosas existen realmente. Y tienen bastante razón en decir cosas como estas, ya que el universo está constituido por átomos, y estos átomos son sistemas indivisibles, por eso se llaman átomos, es decir, imposibles de dividir. Sistemas que prácticamente podríamos comparar con nuestro sistema solar, donde en el centro hay un núcleo, es decir, el Sol, rodeado luego por 9 planetas, pero donde la inmensa mayoría es espacio.
Este gran científico físico cuántico, Stephen Hawking, nos dice, escuchen bien esto, hermanos, que si redujéramos el sistema solar al tamaño de un átomo, tendríamos algo similar. Perdón, si pudiéramos reducir el sistema solar al tamaño de un átomo, tendríamos un átomo. De la misma forma, si lográramos expandir un átomo al tamaño de nuestro sistema solar, tendríamos eso precisamente, un sistema solar. Y nos da un dato todavía más impresionante, más sorprendente. Nos dice que el núcleo de un átomo es algo tan extremadamente pequeño que si lográramos extraer los núcleos de todos los átomos del universo y reunirlos todos juntos, oigan bien, hermanos, de todo el universo, tendríamos algo así de grande como una naranja. ¿Qué les parece eso? Ahora, recordemos de paso que los átomos son los que componen no solo los objetos físicos, como la tierra, los árboles, las paredes o el agua, cosas que podemos tocar, podemos almacenar o que nos sirven para construir plataformas, edificios, etc. Estamos hablando de que en todo el espacio de aquí a la Luna, a Marte, a Plutón, al Sol, a las estrellas, en todo ese espacio hay átomos. Todo el universo está lleno de átomos, entre todas las estrellas y entre todas las galaxias, entre galaxia y galaxia. En todo el universo hay átomos. Todo el universo está lleno de átomos. Ahora, podemos imaginar lo pequeñísimo, lo infinitesimal del núcleo de un átomo que, si lográramos extraer los núcleos de todos los átomos del universo entero, tan solo tendríamos el tamaño de una naranja. ¿Podemos imaginar eso, hermanos? No podemos continuar sin preguntarnos qué clase de Dios fue el que creó este universo. Este es el Dios nuestro. Esta es la sabiduría y el poder de nuestro Dios, hermanos. Yo les dije que hoy les iba a hablar de que esta era la base de la adoración, pero tal vez no voy a alcanzar. Así que me van a tener que perdonar y posiblemente, seguramente, o posiblemente si no alcanzamos hoy, nos va a tocar el próximo estar hablando de la base de la adoración. La base verdadera de la adoración. Aquí está. ¿En qué clase de Dios creó este universo extraordinario, maravilloso que tenemos? Bien, pero continuemos. El punto crítico de lo que venimos hablando entonces es si la materia sí existe realmente. Porque si la inmensa mayoría es espacio, pero en un grado de diferencia casi infinito, entonces, con bastante razón, muchos filósofos se preguntan si el universo existe realmente. Ellos se preguntan, bueno, ¿este universo realmente existe? Y, bueno, tienen bastante razón. Pues bien, hermanos, aquí tenemos la respuesta. Una respuesta cierta, absolutamente verdadera. No se trata de una posible respuesta. Es una respuesta que sabemos porque fue revelada por nuestro Dios. Este relato histórico de la creación del universo, revelado por Dios a Moisés y escrito por Moisés, es la respuesta que le da sentido verdadero, significado verdadero a todo lo que existe. La respuesta es que fue creado por Dios y fue ordenado por ese mismo Dios, como lo leemos ahí en Génesis 1:2. Por favor, recordemos ese texto. ¿Qué dice?
Génesis 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por favor, quedémonos en la mente en este momento con esta frase. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora en ese contexto leamos a Proverbios 8:30. ¿Qué nos dice Proverbios 8:30? Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo bien. Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Recuerdan que leímos en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía? Bien, aquí leemos en Proverbios 8:30 que con él estaba yo ordenándolo todo. Ahora, ¿a quién es ese yo que estaba ordenándolo todo? Veamos por favor solo las primeras 3 palabras de Proverbios 8:12. Por favor, alguien que me lea solo las primeras 3 palabras. Proverbios 8:12. ¿Quién lo tiene? Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Bueno, yo la sabiduría. A ver, ¿quién es ese yo que tenemos en Proverbios 8:30? Es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, correcto. Amén. Bien, ahora por favor leamos ahí en el mismo 8:17 al 30. Por favor, alguien que lo lea. 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. Bueno, aquí tenemos entonces una aclaración completa de quién era ese yo que estaba ordenándolo todo. Era el mismo Señor Jesucristo. La sabiduría es llamada aquí. A Cristo es llamado aquí la sabiduría. El Cristo que todavía no había sido encarnado, que no había venido como hombre. Y aquí estaba. Bien. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una maravillosa regla que no debemos olvidar, ni pasar por alto, nunca. Es esta. Escúchenla bien. Está en Juan 3, capítulo 3, versículo 11. Dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Amén. Hermanos, esa regla, esa es una constante. En matemáticas nos enseñaron que habían reglas constantes, ¿no? Que habían unas cosas que llamaban constantes. Eso no se puede cambiar. Bien, esta es una regla que no debemos pasar por alto nunca, ni olvidar. ¿Cómo dice la regla? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Eso significa que no debemos hablar de lo que no sabemos. Solo debemos hablar de lo que sabemos y de lo que hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que hemos visto? Lo que sabemos y hemos visto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ninguna otra cosa la sabemos verdaderamente, ni la hemos visto verdaderamente. Lo que sabemos y lo que hemos visto es lo que está escrito, lo que salió de la boca de Dios, lo que leemos aquí en el Génesis. Eso es lo que sabemos y por eso testificamos de ello.
Bien, recordemos también que en la epistemología o ciencia del conocimiento, es decir, la ciencia que nos habla del conocimiento, en qué consiste el conocimiento, cómo surgió el conocimiento, cómo nos vino el conocimiento, de eso se encarga precisamente la epistemología. En este campo de la epistemología podemos plantear la cuestión de esta manera: ¿cómo es que sabemos y cómo sabemos que sabemos? Bueno, esta es una frase exquisita que nos ha regalado nuestro gran apologeta Francis A. Schaeffer. Él, en su libro titulado Él está presente y no está callado. Me gusta más el título en inglés. En inglés, ojalá lo hubieran traducido así al español, el título. Porque en español, una traducción, bueno, estoy refiriéndome más a otro anterior que escribió El Dios que está ahí. Simplemente lo iban a traducir como Dios está ahí. Pero me gusta más como está en inglés, el Dios que está ahí. Bien, hermanos, Él está presente y no está callado. En ese magnífico libro, creo que no he escuchado, no he visto un mejor tratado de epistemología. Es decir, ¿cómo sabemos? ¿Y cómo sabemos que sabemos? A ver, expliquemos un poquitico esto. En otras palabras, ¿cómo sabemos que lo que sabemos es la verdad y no una opinión o un punto de vista? Entonces, ¿cómo sabemos y cómo sabemos que sabemos? ¿O cómo sabemos que lo que sabemos es la verdad y no un punto de vista? Hermanos, es la Biblia la única base. El Génesis nos da la base para que podamos responder con absoluta certeza. No es una opinión. Es lo que el Dios creador de todas las cosas dice que es. Eso es. Dijimos en días pasados también que la ciencia moderna nació en una cuna cristiana. Eso significa que fue gracias a que existía un universo razonable, es decir, investigable y conocible por medio de la razón que nos fue dada al ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Fue precisamente en este contexto que nació la ciencia moderna. Bueno, la ciencia moderna, la de este momento del siglo XXI, prácticamente se ha dedicado a tratar de demostrar que Dios no existe. Es decir, que ha dejado de ser verdadera ciencia en ese sentido. Pero en cuanto se ocupe de tratar de explorar el universo creado por Dios, en ese sentido es ciencia verdadera. Así que, hermanos, la historicidad de este relato del Génesis es la base verdadera. De hecho, la única base que le da sentido a todo lo que existe. Nosotros sabemos y sabemos que sabemos. ¿Por qué? Porque el infinito Dios ha hablado, se reveló, se dio a conocer y dio a conocer su universo, en el cual puso al hombre como rey para que lo administrara. Esa revelación de la creación de un universo real fue escrita por Moisés. Esto es historia real y verdadera. Historia verdadera confirmada por nuestro Señor Jesucristo. La cima de la historia, la cumbre de la historia y la revelación de Dios. La confirmación de todas las escrituras del Antiguo Testamento y la base inamovible del Nuevo Testamento. Eso es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Además de ser el Redentor, el Salvador, el que nos justifica, el que perdona nuestros pecados, el que le da sentido verdadero al hombre, el que restaura al hombre. Además de todo esto,
El universo, hermanos, como ni siquiera hemos explicado en este momento, es maravilloso, es extraordinario. Pero también tiene una forma específica. ¿Por qué el universo, las cosas que están ahí, por qué están ahí? Bueno, muchas de esas cosas han sido hechas por el hombre. Pero la materia prima, ¿por qué está ahí? ¿Por qué tiene la forma que tiene? Hermanos, todo eso está explicado aquí. O sea, la base verdadera para la creación es el Génesis, la Biblia. El Génesis obviamente es el primer libro de los principios, del comienzo de todas las cosas. Así nosotros los cristianos sabemos, y de eso hablamos, que existe un universo real, que tiene una forma específica, que el por qué están esas cosas ahí, ese universo fue creado por el único Dios verdadero y puede ser explorado por la ciencia, un regalo de Dios para el hombre. Esa es la ciencia. Bien, en segundo lugar, esta revelación de Dios, este relato del Génesis, el relato histórico del Génesis, constituye el sentido verdadero para el hombre, como hombre. El hombre en tanto que hombre. El hombre como imagen de Dios. Bueno, está Lucero, creo, pidiendo... Lucero del Basto, está pidiendo... acceso. Gracias, hermana. Este relato entonces del Génesis, hermanos, le da sentido verdadero al hombre, como imagen de Dios, como persona. El hombre con la caída no solo se corrompió en su totalidad, en todas sus facultades, también está totalmente desorientado, está en la oscuridad, no sabe quién ni qué es él, no sabe de dónde vino ni a dónde va, el por qué está aquí, ni cuál es su verdadero significado o sentido de la vida. Nuevamente fue Jean-Paul Sartre quien puso el dedo en la llaga, como decimos, al afirmar correctamente que ningún punto finito tiene sentido si no está ligado a un universal. Esta es una afirmación correcta. Ninguna cosa, ningún ser tiene significado verdadero a menos que esté ligado a un universal. Hermanos, yo quisiera preguntarles si comprendemos esta afirmación o quieren que demos uno o dos ejemplos de qué significa esto, qué quiso decir con esta afirmación. No sé si es clara o damos algunos dos ejemplos de esto. Bueno, alguien que quiera compartirnos su... Sí, por favor. Ejemplos. Ejemplos. Bueno, vamos, gracias Marlencita. Vamos a repetir la frase. Ningún punto finito tiene sentido si no está ligado a un universal. Esa es una afirmación correcta. Bien, a ver, por ejemplo, vamos a imaginar la mano. La mano es un particular. La mano está ligada al cuerpo. El cuerpo es el universal en este caso. ¿Qué tal si desprendemos la mano del universal? La mano es el particular. La mano tiene sentido si está pegada al universal, si está pegada al cuerpo. Pero, ¿de qué sirve la mano si la desprendemos del cuerpo? No sirve de nada, ¿verdad? Bien. Entonces, por supuesto, Sartre estaba diciendo esto pensando también en el hombre. Que el hombre no tenía ningún sentido, ningún significado, porque según él,
Sartre pues tomó la decisión, porque el ateísmo es una decisión que se toma. Sartre tomó la decisión de no creer en Dios. Y entonces para él no tenía sentido el hombre, no tenía ningún significado. Así que al decidir negar la existencia de Dios, el hombre se convirtió en algo repugnante. La existencia del hombre se convirtió en algo repugnante en la vida. Algo que causa náuseas. Bueno, recuerden que así tiene una obra titulada, ¿no? La náusea. Bien, la vida, la existencia, causa náuseas. Causa ganas de vomitar, le causa repugnancia, porque no le encuentra sentido a la existencia, a la vida. ¿Cómo llegó? Sí, hermano Martín, bienvenido, claro, bienvenido a su apunte. Aprovechando que tengo el pensamiento ahí, para comprender el ejemplo que das muy oportuno de la mano y el brazo, creo que de pronto un término que nos ayuda en vez de universal es un todo. Porque cuando se habla de universal, posiblemente como venimos hablando del cosmos, ¿no? Has hecho varios ejemplos de lo que es el universo allí, ¿no? Tanto la Tierra. Entonces ahí el particular y el todo, la parte y el todo. Entonces eso para mí es un término que a mí me ayuda a entender lo que estás diciendo. Y otra cosita es que creo que más tarde voy a hablar de esto, pero el existencialismo precisamente fue prácticamente el legado de Sartre, ¿no? Esa filosofía de que como la vida, empezando con negar a Dios, que fue lo que él decidió hacer, la vida no tiene sentido, entonces lo único que había que hacer es existir, y lo que resultara de mi existencia, eso se tornó en una filosofía. O sea, él pone el dedo en la llaga y tristemente con su vida demuestra que el hombre confundido por excelencia era el mismo Sartre. Pero quería nomás hacer esos dos apuntes. Gracias, hermano, muy amable. Gracias, hermano Martín. Sí, bienvenido su participación, su aporte, y muchas gracias porque nos ayuda seguramente a comprender mejor. Gracias, hermano. Sí, podríamos citar muchos ejemplos más. Por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol, donde el Sol en este caso es el universal y los particulares son los planetas. Bueno, en fin, las cosas tienen sentido cuando están ligadas a un universal. Y claro que el hombre tiene solamente sentido si existe un Dios verdadero. Si no existe un Dios verdadero, la vida del hombre no tiene ningún sentido. Entonces, como lo apuntaba nuestro hermano Martín, Sartre básicamente le da el origen a esta filosofía terrible, lamentable, que se llama existencialismo. Yo quiero decir cómo llegó el hombre a este estado tan vacío de significado en la existencia. Bueno, en realidad esto comenzó desde la caída, allá en el Edén. De manera que esto ha acompañado al hombre en todas las épocas de la historia, pero se agudizó con la llegada de la famosa teoría de la evolución. Con esto de la teoría de la evolución, el hombre ya dejó de ser imagen de Dios para convertirse en la evolución más elevada de la materia. El hombre se convenció de que ya no es más que otro animal, solo que más desarrollado. De ahí se avanzó al hecho de que ya ni siquiera es un animal más desarrollado. Ahora no es más que una pieza de esa inmensa máquina que se llama universo, pero según él, sin personalidad. El hombre dejó de ser una persona. Ese es el hombre moderno. Ahora yo le pregunto, cristiano, hermano, ¿usted tiene una respuesta para él? Sí. Tenemos la única respuesta. Eso no es prepotencia. No existe otra respuesta en el universo. La única respuesta la tiene usted, cristiano, usted cristiana. Y por eso estamos aquí los jueves. Porque estamos tratando de prepararnos mejor para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad,
para ser de esperanza al que no tiene esperanza, para que el que está a punto de suicidarse, ya, ojalá no se suicide. Porque el suicidio no es solo carga de problemas que no pudo soportar más. El suicidio tiene como fundamento el hecho de que su vida no vale nada, de que su vida perdió el significado. Y entonces opta por suicidarse. Estas filosofías del existencialismo han sido, digamos, el combustible, han sido tierra de cultivo para el hombre desorientado y que no tiene significado. Bien, esta forma de pensar entonces, popularizada por filósofos como Sartre, ha tenido muchos admiradores y seguidores. Personas totalmente desorientadas de la verdad. Personas como Albert Camus. Albert Camus escribió este libro titulado El extranjero. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Albert Camus? Pues eso que ustedes ven en el título del libro. El extranjero. El hombre es un extranjero a sí mismo. El hombre es un desconocido para sí mismo. Bueno, hay otro más impresionante todavía que Albert Camus. Y es este señor llamado Franz Kafka. Es un héroe a nivel mundial. Es un héroe porque es increíble. Casi no hay estudiante de bachillerato que no lo hayan puesto a leer ese libro. Lo lamentable es que creo que no han entendido el mensaje. Yo vine a saber de esa obra por primera vez por allá en el año 1981. Se lo habían puesto de tarea a un estudiante de bachillerato. Y él me comentó algo del libro y yo quedé totalmente desorientado. O sea, yo no sabía. Yo pensé que hablaba de superación personal, como la metamorfosis que se cambia y luego se convierte en una bella mariposa. Yo pensé que ese era el mensaje, pero no. Yo estaba totalmente equivocado. Ahora, es un héroe. Este hombre era de República Checa y allá en Praga le tienen una estatua. Una escultura a este hombre. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Franz Kafka aquí en este famoso libro, La Metamorfosis? Pues que el hombre es un bicho repugnante. Es una cucaracha. Pero el hombre tiene que convivir con eso. Y los familiares tienen que convivir con eso. Ese es el mensaje del existencialismo. El hombre no tiene sentido, hermanos, pero nosotros, el Génesis, nos relata la historia contada por el mismo Creador y nos dice que el hombre es una persona porque fue hecho a imagen y semejanza de Él, lo cual significa que Dios le compartió algunos de sus atributos posibles de comunicar, porque hemos visto que en Dios hay atributos que no son posibles de comunicar. Pero hay unos atributos en Dios que son comunicables, y esos atributos Dios nos los compartió, y por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso somos personas, porque Dios es personal. Hecho que también está obviamente dicho, establecido aquí en el libro del Génesis. Dios no solo es una fuerza, no, Dios es personal. Dios es una persona. Existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene una verdadera valía. El hombre es un ser muy grande porque es imagen de Dios.
Solo que el mensaje del Génesis también nos dice que no solo fue hecho a imagen y semejanza de Dios, también nos dice en Génesis 1:26, por favor, si alguien nos quiere recordar este versículo, nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el Señor puso al hombre como rey de la tierra, para que la administrara. Creo que es en el versículo 28 donde leemos que habla de sojuzgar la tierra. Y eso significa que es para que la explore, para que la estudie y para que saque beneficio de ella, para que vivamos mejor, para que nos deleitemos, para que disfrutemos y para que todo eso lo traigamos a los pies de Dios en adoración y en gratitud. Y hermanos, el siguiente punto que les quería compartir era precisamente que es esta revelación del Génesis es la base verdadera de la adoración. Y permítanme decirles que nos va a tocar dejarlo para el próximo jueves. Así que hermanos, el hombre es un ser muy grande. ¿Dónde encontramos el verdadero sentido y significado para el hombre? Lo encontramos en el Génesis. Miren, aquí tengo otro libro muy famoso de un sobreviviente del Holocausto nazi llamado Viktor Frankl, y escribió este libro titulado El hombre en busca de sentido. Este libro es un libro que se sigue vendiendo tremendamente porque da unas respuestas que tienen significado, o sea, que importantes para el hombre. ¿Cuál es el problema? El problema es que no le da la respuesta que da el libro que salió de la boca de Dios. Ese es el problema. Pero en todo caso nos habla de la realidad de ese problema. El problema del hombre en busca de sentido, en busca de significado. Ese es un problema real. ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién la tiene? La tenemos nosotros, hermanos, por la misericordia, por el amor, por la gracia de nuestro Dios. Hermanos, que Dios nos haga sabios para dar respuestas verdaderas, respuestas de vida, de esperanza a este mundo loco, pervertido, ciego, en la oscuridad. Que el Señor nos bendiga. Bien, hermanos, no sé si haya algún comentario, alguien que quiera